Entonces, ahí tomamos está, pues, contacto ahí con está. el diputado Andrés Giordano, que gusto verlo, diputado. Nos tomamos en Rencas algunos días, en una linda actividad que se desarrolló por allá. Pero hoy día vamos a hablar de varias cosas. Decíamos, junto con saludarle, diputado, que vamos a estar abordando temáticas como la situación de la reforma de pensiones, el debate legislativo, pero lo primero, que es lo que ocurrió recién, ¿cómo toma usted que haya sido rechazada la moción de censura contra Carol Caro Cariola. Cariola? Un abrazo a la distancia. Un abrazo a la distancia, aprovecho de saludarles ahí, Rodrigo, Daniel, Hassan, los estaba escuchando atentamente, compartiendo buena parte de sus opiniones, así que muy entretenido a propósito de lo que está ocurriendo con el caso Hermosilla. Y hoy día lo que tuvimos en la mañana fue una muy buena noticia, donde quedó claramente evidenciado que, bueno, el diputado Kaiser, que fue quien levantó esta moción de censura, la verdad tenía intereses más bien personalistas de generar un hecho noticioso en este afán más bien presidencialista que ha levantado durante el último tiempo, pero con una acusación contra la mesa y en particular en contra la presidenta de la Cámara de Diputados bien carente de sustento jurídico, ¿no? Es decir, imputándole dichos de terceros como una causal de finalmente de censura. Y yo creo que además es bien interesante y paradójico el caso, porque quienes han sido hoy día, en el caso del diputado Kaiser, paladines, ¿no?, de la defensa de la democracia a 7.000 kilómetros de acá en Venezuela, han sido los que en el tiempo reciente han sido apologistas de la dictadura que vivimos acá, en este país, ¿no?, en un país en el que buena parte de nosotros jamás ha estado, con un gobierno con el que además no tenemos ningún tipo de vínculo. Entonces, ha sido bien interesante que el diputado Kaiser haya sido quien contradictoriamente presente esta moción de censura y yo creo que ha quedado bastante debilitada además su posición. Yo les invito a ver la intervención en defensa de la mesa que tuvo el diputado Mirosevich y que además incluso fue replicada para sorpresa de muchas y muchos por la diputada Cordero, que también defendió la presidencia de Carol Cariola. Finalmente, yo creo que fue una mayoría bastante apabullante la que rechazó este intento burdo, ¿no? Por meternos en una discusión, además, en una pérdida de tiempo, cuando hay urgencias tan relevantes como, entre otros, la reforma de pensión, aunque está en el Senado, pero también hay materias Sí. económicas, laborales, de seguridad, de salud que hemos estado intentando impulsar en el Congreso y que se pierden cuando aparecen estas iniciativas que lamentablemente son más personalistas que otra cosa. Pero También. un detalle, porque seguramente no escuchó al diputado. Yo planteaba frente a esto hace un rato una idea que sería posible retomar, ya aprovechando el vuelito, no sé qué le parece a usted, de esta vocación de amor por la democracia, aprovechando el vuelito de que ellos están en contra de la dictadura y apuntan con el dedo a los que están respaldando el día de Maduro. ¿Por qué entonces la UDI, el Partido Social Cristiano y, por supuesto, los republicanos no firman la carta para el nunca más y el respeto a la democracia en Chile, que el año pasado no quisieron firmar para los 50 años, que la firmen ahora, po? Ahora que están que se enamoraron de la democracia, es una buena oportunidad, diputado, para pedirle que firmen esa carta y se pongan a la altura de lo que deben ser los partidos políticos. Bueno, es que además buena parte de ellos, salvo los más nuevos, ¿no? Pero particularmente la UDI, a propósito de los dichos del diputado Coloma, hace pocos días, unas semanas en televisión, ¿no?, donde él dijo que no condenaba a la dictadura, son partidos que fueron creados e instrumentalizados precisamente para defender la dictadura cívico-militar. Entonces, efectivamente, esa es una contradicción muy importante que se expresa en el Congreso y yo lo planteaba en una sesión hace un tiempo atrás, porque efectivamente estas voces, como la del diputado Kaiser, que hace pocos días también lo dijo, yo creo que expresan también el sentir de ellos. Ellos no condenan todas las dictaduras, no defienden todas las democracias, ¿no? Como su Defienden las hermano, democracias que cuando finalmente apuntan al interés del 1% más Tal cual. rico y por lo tanto también defienden las dictaduras que de una u otra manera defienden el interés del 1% más rico y por eso defienden la dictadura que ocurrió acá en Chile durante 17 años oscurísimos, ¿no? Y efectivamente yo creo que eso es una contradicción que, así como algunos han planteado, si es que fuera válido el argumento desde la perspectiva democrática de que quienes tengan una posición distinta en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela no pueden ser partícipes de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que ha señalado la derecha, no solo a través de Kaiser, sino también a través de voceros de Renovación Nacional, de la UDI, con esta intención de proscribir, por ejemplo, al Partido Comunista, de volvernos ahí a los tiempos de la ley maldita. Bueno, ¿cómo es posible que tengamos entonces, si ese fuera el argumento, parlamentarios que tienen en el living comedor un cuadro de Pinochet con el que básicamente se persignan todos los días y le prenden velita,
sin hacer una crítica del rol que tuvieron en los momentos más oscuros que nuestro país, vuelvo a decirlo, nuestro país, no un país en el Caribe a 7.000 kilómetros de acá, sufrió, ¿no? Entonces, esa contradicción nos habla, ¿no?, de que acá, más que intenciones de defensa democrática, hay intenciones de defensa de intereses. Y si eso está ligado a un régimen autoritario o un régimen más democrático, finalmente le mueve la aguja según el interés que se defiende. Yo quería hacer un pequeño comentario, más que pregunta, que esta situación de la extrema derecha, ¿no? Del diputado Kaiser, que representa una posición, incluso en el contexto de la muy extremista derecha chilena, una posición aún más extremista, ¿no? Entonces estamos hablando de uno de los más duros en ese contexto, entonces es súper positivo que los demás hayan rechazado esto que es altamente improcedente por una razón más bien de lógica del Estado, ¿no? Porque acá la persona que lleva las relaciones internacionales tiene que ser el presidente de la República y hay que resistir ese deseo de que el Congreso quiere tener sus propias relaciones exteriores, que la UDI quiere sus propias relaciones exteriores, que la municipalidad de la Florida con el alcalde Carter quiere tener sus propias relaciones exteriores y mandar los inspectores municipales armados a Venezuela para pelear contra Maduro. Estamos llegando a niveles de ridiculez. Entonces, por un punto lógico, qué bueno que estemos frenando eso. Pero quiero hacer una pregunta más bien sobre lo poco que queda de una derecha no tan extremista. Los piñeristas, que yo me acuerdo cuando fui a Casa Piedra por el discurso de campaña de Piñera en su segundo gobierno. Eso antes del estallido, cuando fue un poquito más moderado, y hablaba todo el tiempo de Elwin. Hablaba todo el tiempo de la transición pactada. Había un intento, y todavía queda algo de eso, de la derecha, o la centro derecha más bien, de robar las banderas de Elwin. Que nosotros siempre queríamos la transición pactada. Nosotros que siempre queríamos a Elwin, y Piñera estaba en el Senado en los 90 y él hacía la alianza. Yo pienso que de esa gente hay algún reconocimiento de ese centro derecha de que eso es probablemente la respuesta más sensata para los que están preocupados con el tema venezolano. Acá alguien con las credenciales tan intachablemente izquierdas como Gustavo Petro, ni hablar de Lula, que ha hecho lo mismo, habla de la transición pactada en Venezuela, que si algo que necesita Venezuela es curiosamente un Elwin, es negociación pactada del estilo chileno para evitar baño de sangre, ¿ya? Entonces, ¿hay algo de apertura de parte de una derecha no completamente desquiciada con el tema o simplemente esto es un asunto interno, de política interna de pegar al gobierno porque sí? Mira, yo no puedo ser vocero de la derecha, pero mi percepción, lo que me ha tocado ver en el hemiciclo, es que contrario a lo que varios y varias hemos levantado, digamos, realzando además el rol que ha jugado el gobierno de Chile, ¿no?, que está básicamente teniendo una postura similar a la que ha tenido Colombia, la que ha tenido Brasil, la que ha tenido México, que es poner en el centro que acá existe un conflicto que en la práctica puede escalar y tener costos humanos, no para quienes hoy día están en el gobierno, porque cuando estas cosas escalan, venezolano me refiero, cuando estas cosas escalan, finalmente los líderes se meten en un búnker, los líderes toman un helicóptero y arrancan, y generalmente se traduce esto en un baño de sangre que afecta a la población. Entonces, claro, nuestro interés ha sido siempre poner en el centro que acá tiene que haber una solución pacífica. Claro. Sin embargo, estos argumentos parecen no ser suficientes para sectores de la oposición que hoy día están más preocupados de utilizar... De toda la oposición. O sea, la oposición es toda la oposición, no hay ninguna diferencia. Mira, si es que hay voces que lo estén pensando, creo que no han sido lo suficientemente fuertes como para levantar y que su voz sea escuchada por sobre la de aquellos que hoy día instrumentalizan el sufrimiento del pueblo venezolano en esta situación crítica que enfrentan en términos democráticos, precisamente para situaciones como las que vimos hoy día, ¿no? Que esto redunde en una acción de censura de la mesa que dirige la Cámara de Diputadas y Diputados, nos demuestra que hay un sector muy importante de la derecha que utiliza esto como un punto político. Y hoy día, evidentemente, lo que uno sí podría rescatar es que hay actores dentro del resto de la derecha militante, porque además Kaiser actualmente es un independiente, cercano al Partido Republicano, todo lo que uno quiera, pero ha tenido sus diferencias con ellos también, porque aparentemente incluso está más a la extrema derecha en algunas cosas, lo que uno hubiese pensado que no era posible, pero parece que sí es posible. Hubo sectores de derecha que hoy día se abstuvieron o votaron derechamente en contra de la censura de la mesa. Por lo tanto, uno tendería a pensar de que existe alguna apertura de que a lo menos, ¿no?, este tema
tiene que tener un cariz de política de Estado, que las relaciones exteriores no son un problema de la Cámara de Diputadas y Diputados, y por ahí ojalá se vayan asomando voces que traten de poner algo de cordura. Yo he visto en general a la derecha mucho más alineada con tratar de que exista un reconocimiento expreso del gobierno en que el ganador de las elecciones venezolanas fue Edmundo González versus en buscar una salida pacífica. Y eso para mí es preocupante porque creo que nuestro país ¿Qué pasa con nuestro país? no juega el rol de ser un CERVEL internacional, pero sí juega el rol de, en base a, básicamente, sus potestades bilaterales, buscar una salida para un pueblo que finalmente es latinoamericano como todos. Diputado, dos comentarios respecto a lo mismo. Johannes Kaiser, bueno, él está haciendo un flaco favor a la derecha porque si la derecha de alguna forma quería hacer caer la mesa en algún momento buscando las flaquezas de Carol Cariola, con esto ya se refuerza. O sea, es tan burda que entonces ya no se puede. Entonces la derecha que no quiere que los comunistas estén ahí, que la Carol Cariola esté ahí, está esperando el momento de que la Carol Cariola dijera algo que no sé qué o hiciera algo para pedir la censura. Se le cae, se dificulta mucho más después de esto. Eso es primero el flaco favor de Johannes Kaiser a la derecha en general. Y segundo, hay que ser consecuente. Los Kaiser piensan todos igual. Alex Kaiser dijo que había una dictadura mejores que otra y hasta Mario Vargas Llosa le dijo eso no te lo permito. O sea, la familia Kaiser por lo menos tiene una... Es consistente en su error. Es consistente. O sea, ellos tienen un pensamiento familiar que deben conversar los domingos en la mesa, en que existen dictaduras mejores que otras y entonces por lo menos eso reconozcámoselo porque acuérdense, Alex Kaiser cuando era presidente o es presidente de una fundación que le paga ahí el ex dueño de... ¿Cómo se llama este señor? El líder, el señor Ibáñez. El señor Ibáñez que le paga y lo pone de presidente de una fundación que nadie entiende nada. Le publica sus libros. Eso. Dijo que había unas dictaduras mejores que otras, se lo dice a Mario Vargas Llosa, eminentemente de derecha ahora, y él se espantó, le dijo que eso no lo aceptaba. Entonces, Alex y Johannes por lo menos tienen una posición... Y su hermana también. Sí, la hermana también, no quería mencionarla. Ahora, quiero una pregunta nada que ver, eso era un comentario nomás. Oiga, ¿qué se creó en el Parlamento? ¿Qué pasa en el Parlamento con lo de Hermosilla? ¿Qué ambiente hay? Esto ya escuché. Ya. Sí, hay algunas conversaciones que han surgido en torno a la materia. Hay que recordar primero que nosotros somos un poder independiente. Es que el presidente se metió, entonces si ustedes se pueden meter también. Sí. Hemos sido muy críticos de cuando ciertas situaciones se utilizan para tratar de reemplazar el rol de los organismos persecutores del delito. Sin perjuicio de eso, acá existen algunas situaciones que yo creo tienen que ver con la fiscalización más bien política, que sí en la Cámara probablemente se lleven a cabo algunas comisiones especiales investigadoras, algunas sesiones extraordinarias para discutir ciertos vínculos de autoridades políticas, por ejemplo, la de Chadwick con Hermosilla, para que se conozcan los antecedentes que hoy día están sobre la mesa y entender también de qué forma una arista que todavía no ha sido explorada tanto en lo penal, pero que eventualmente uno esperaría que así llegase a ser, ¿no? El tráfico de influencias pueda haber permeado toda la institucionalidad en distintos momentos de este trayecto. Luis Hermosilla, que yo lo he dicho en varios momentos, es lo más parecido a Saul Goodman de Better Call Saul, pero versión chilena, ¿no? Como eso es lo que hemos ido descubriendo a medida que van apareciendo audios y distintos antecedentes de la carpeta investigativa. Pero ahí hay una arista política que creemos merece la pena ser revisada en una institución política como es la Cámara de Diputadas y Diputados, y es probable que dentro de los próximos días hayan noticias sobre presentación de comisiones especiales investigadoras y sesiones extraordinarias para efectos de tratar estos temas en profundidad. El problema es que Ministerio de Justicia, etc. El problema es que el jefe de la Fiscalía les puede negar los audios, pues, ¿no? Que se los negó a la Corte Suprema. Bueno, y también los invitados pueden dejar de asistir. Sí, también. Ha pasado un montón de veces, pero... Sí, hay invitados que pueden dejar de asistir, pero hay antecedentes que uno puede buscar recabar a través de las instituciones públicas. Y en general, yo sí quiero mencionar que han habido sesiones, no sesiones extraordinarias, comisiones especiales investigadoras donde la Fiscalía ha estado ya a participar siempre y cuando las sesiones sean secretas. Entonces hay algunos mecanismos también para resguardar la integridad de los procesos investigativos que permiten también, bajo esta idea del secreto y de la confidencialidad que está... digamos, incorporada en estas sesiones secretas, que se puedan tratar temas que a veces son muy sensibles y que corresponde que también las autoridades políticas los tengan a la vista. Porque eventualmente muchas de estas cosas pueden tener
salidas legislativas, y lo vemos, ¿no? A propósito siempre de estos escándalos aparecen modificaciones legales y por lo tanto uno tiene que conocer los antecedentes para que aquello ocurra y existan recomendaciones, que yo diría que es además el objeto principal de cualquier comisión especial investigadora, que se le puedan hacer recomendaciones a las distintas instituciones públicas y también, de alguna manera, ocupar las facultades legislativas. Diputado, vamos a temas que también le preocupan mucho a la gente. Hay personas que están inquietas, no solamente aquellos que podrían verse o perjudicados o beneficiados, pero queremos saber en qué está la reforma de pensiones y qué tan bueno sería ceder a ese 4.2 que todos los expertos dicen no es suficiente. No, 4.2 préstamo. Y más préstamo, Leímos claro, la declaración sí, suya y sí. de otros que dijeron nones. Entonces, claro, nos gusta relevar su punto a ese respecto. Ya. A ver, bueno, lo primero es que uno esperaría que haya reforma previsional, ¿no? Porque entendemos que es urgente que exista un cambio estructural en el modelo de pensiones, por lo menos si como país queremos seguir jactándonos de ser una sociedad medianamente civilizada. Porque hay una urgencia en los actuales pensionados y pensionadas que no puede seguir esperando, y uno ve cómo esto se dilata dentro del campo de estas maniobras que ha realizado la oposición, muy en sintonía con lo que han dicho buena parte de sus voceros a lo largo del tiempo. Yo quiero solo recordar que en algún momento el diputado Chalper señaló abiertamente que había que atrofiar al gobierno. Pepa Hoffman señaló que había que rechazarle todas las reformas al gobierno y negarle el agua y la sal. Carlos Larraín en su momento dijo que había que apretar el gobierno y hacerlo gritar. Y cuando uno ve que una reforma tan urgente como esta se retrasa al punto que se ha retrasado y que hoy día lo que tenemos es un acuerdo líquido que lo que hace es fijar más bien un espacio temporal para que esto se resuelva y se vote en el Senado, pero también bajo ciertos parámetros quizás más en el detalle técnicos que no están claros, ¿no? Que no sabemos en qué van a terminar y que no hay tampoco compromisos sobre ellos. También uno puede decir que objetivamente enero sigue siendo un tiempo bastante lejano. Es decir, si esto es urgente, yo lamento que la oposición se haya negado a tramitar la reforma en los tiempos que las urgencias que el Ejecutivo le venía poniendo implicaban. Sin embargo, por otro lado, viendo la mitad del vaso medio lleno, sí me parece positivo que a lo menos sepamos que de enero no debiésemos pasar. ¿Qué ocurre también con este acuerdo? Que se ha hablado mucho de cómo el Seguro Social quedaría en una especie de 3-2-1, ¿no? 3 a capitalización individual, que es en el fondo inyectarle más recursos a los privados, que son instituciones en las que hoy día los chilenos y chilenas no confían, ¿no? Más del 87%, según las propias encuestas que tanto le gustan a ciertos sectores levantar, dice, yo no confío en que la AFP me administre los fondos porque pierden la plata y ganan siempre, porque son instituciones que además las hemos visto en el debate mandar minutas para defender su negocio, porque además yo creo que a cualquier chileno y chilena le parece Ahí se nos pegó. Pero es que es tan importante lo que está diciendo. Sí, pues, pero bueno, lo relevante indignante es que... que Ahí estas está, ahí instituciones tengan volviste. utilidades por 1.500 millones de pesos diarios, legitimidad y falta de confianza, al menos a nosotros. ¿Sí? Es que te pegaste un ratito, pero ya volviste, así que podemos retomar. Volví. Tú dijiste, nos quedamos donde es indignante para la gente. Ahí nos quedamos. Sí, decía que es indignante para la gente que existan, que hayan instituciones privadas cuyo foco está en el lucro y que el lucro sean 1.500 millones de pesos diarios, mientras las pensiones que se entregan son miserables. Entonces, eso genera una desconfianza en el sistema y por lo tanto, cuando los acuerdos apuntan a aumentar los recursos que van a administrar instituciones en las que la gente no confía, nosotros lo miramos con distancia desde el Frente Amplio. A nuestro parecer, incluso, y esto es parte de algunas de las propuestas que hemos conversado y que presentamos en mesas técnicas, habría que disminuir los recursos que administran este tipo de entidades en los que la gente no confía. Y de hecho, un sistema exitoso que realmente pueda jactarse de ser mixto y tripartito, en mi opinión personal, debiese tener aportes de los empleadores y los trabajadores en misma proporción. Es decir, nosotros somos más bien partidarios, al menos lo hemos conversado, esto todavía no es una propuesta pública, pero sí lo presentamos cuando esto fue trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, de que empleadores pongan un 8%, no un 6%, y hagamos una distribución más equitativa y un seguro social más robusto, porque finalmente eso es lo único que nos permite hacernos cargo
de diversas circunstancias, pero entre ellas, quizás la más importante, que los jubilados actuales y de los próximos 20 años necesitan una respuesta que la capitalización individual no puede dar, y porque además tenemos un modelo que es bastante fracasado. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos meternos en este debate. No hemos sido parte de las mesas técnicas del Senado porque solo participaron 5 partidos políticos allí, y el Frente Amplio tiene muchas propuestas que ya se han presentado y algunas que creemos no solo son de sentido común, sino que además permiten Algo permite. que el objetivo de la reforma legítimo con certezas. Eso es muy positivo, diputado, yo estoy de acuerdo y suscribo sus palabras. Ahora bien, ¿usted cree que en ese contexto, qué es mejor? ¿Esperar un próximo Parlamento o sacar una reforma que no, ¡Al que cohete! que no sirva, que no sea buena? Sí. Mire, esa es una muy buena pregunta porque hay momentos, o sea, vamos en tercer intento en la última década y media de reforma previsional. Y si uno ve cómo avanzan estos procesos, dado que existe una institución, y me refiero a la institución a las AFP, ¿no?, que ha tenido una posición privilegiada en términos económicos, porque básicamente es es una industria que financia a la familia Solari, que financia al grupo Luxich, que financia a los Sayé, que financia a los Mate, a los Yarur, a los dueños de los grandes canales y medios de comunicación, a los grandes privilegiados de Chile. Por lo tanto, ha tenido una posición bien privilegiada en este debate desde la perspectiva que ha tenido acceso a una buena cantidad de representantes políticos, ha tenido acceso a los medios de comunicación con sus propagandas, y por lo tanto los procesos siempre se han visto truncados por el actuar de una industria que no quiere que se le toquen los intereses. Sin embargo, y esto lo vemos incluso con autocrítica y lo hemos conversado con algunas dirigencias sociales en el tiempo, en la situación en la que hoy día estamos discutiendo la reforma de pensiones hubiese sido muy distinta si uno mira estos procesos como procesos de constante evolución en el tiempo, si en algún momento hubiese habido una AFP estatal, si hubiese habido un actor público en el sistema, si en algún momento hubiese habido un seguro social como el que se propuso y que finalmente se tensionó por la posición del momento, para que así fuera, ¿no?, para que constituyera un seguro social administrado por un ente público durante el gobierno de Sebastián Piñera. Esos procesos fracasaron, pero efectivamente uno ve cómo hoy día la derecha retrocede incluso de sus posiciones en aquellas épocas, claro. Y evidentemente uno analiza, quizás estaríamos en un mejor pie para discutir mayores avances en la seguridad social e ir robusteciendo un sistema que entregue pensiones, vuelvo a decir, decentes, con certezas y con legitimidad. Hoy día tenemos un sistema que es tan ilegítimo que la gente prefiere pensar en retiro que pensar en pensiones. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, cuando tengamos el resultado del Senado, ¿hay un avance sustantivo? ¿Se mejoran las pensiones? ¿Quedamos en un pie donde podamos en el tiempo seguir fortaleciendo? Porque lo que yo sí creo que está constatado es que no se acaba la pelea por un sistema legítimo que entregue certezas, porque evidentemente la correlación de fuerzas en el Congreso no permite que avancemos como Chile se merece que avancemos. Y por lo tanto, creo que no va a ser la última reforma de pensiones y habrá que evaluar en su momento si esto deja en un mejor pie a las y los trabajadores, si esto deja en un mejor pie a las y los jubilados y también deja en un mejor pie a la sociedad chilena para tener lo que se merece, que es un sistema, vuelvo a decir, legítimo, que entregue pensiones decentes, que entregue certezas y que además no esté fundado en este monopolio de 7 empresas que son las AFP, que tienen estas utilidades que desangran a la opinión pública respecto de los objetivos finales de un sistema que es entregar pensiones decentes, que no lo hace. Yo creo que su perspectiva me gustó. Tal vez no se pueda lograr todo, pero tal vez correr ¿Qué? el Porque cerco. no está hablando nada, po. No, pero ojo, a lo mejor si generamos las condiciones para que haya una futura segunda reforma Es que siempre en mejor piso, bueno, no entendí el 3-2-1, porque yo entendía que eran 2 para... 2 y 4. Sí, 2 y 4. ¿Por qué usted dice que este es 3-2-1? A ver, primero, lo que estoy señalando acá además todavía no se ha presentado como indicación, sino que ha sido parte de una especie de acuerdo muy sucinto al que accedieron los parlamentarios de la Comisión de Trabajo del Senado con el Ejecutivo. Es decir, tampoco tenemos certeza de que esto vaya a ocurrir y quiero además poner sobre la mesa que este es un acuerdo que se toma ahora para terminar en enero y que entre medio tenemos una elección municipal y regional, ¿no? Yo ya he visto acuerdos firmados de puño y letra en la propia Cámara a propósito de la reforma de pensiones que no se cumplieron. Entonces yo soy muy escéptico respecto de que finalmente estos acuerdos se materialicen en avance. Sin embargo, vamos a tener que ver cuál es la postura de la oposición, que hasta ahora, como había dicho,
yo, ha sido medio de trancar regionales. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión que no se puede dejar fuera de este análisis y que por lo tanto es lo que a nosotros también nos hace tomar cierta distancia y ver cómo se van comportando los parlamentarios y parlamentarias de la Cámara de al lado. Dicho eso, en el acuerdo lo que está establecido, y es una exigencia de la oposición, para el mecanismo de la seguridad social es que exista un punto destinado a correcciones de brechas de género. Sí. Ese es un punto permanente. 2 puntos destinados a básicamente pagar las garantías por años cotizados, que es digamos, el objeto central de cualquier seguro social, y los otros 3 puntos que pasan a capitalización individual. Entonces, si uno ve el esquema, pasamos de 10% de capitalización individual y 6% de un seguro social, que yo vuelvo a insistir, a nosotros nos parece, debiese ser distinto, 8 y 8, pasamos a que la derecha está exigiendo 13 a capitalización individual, 2 a las garantías del seguro social, 1 a corrección de brechas de género. ¿Qué es lo que ocurre con el 2, que opera como una especie de préstamo? Es que tiene fecha de caducidad, ¿no? Y lo que propone la derecha para acceder al seguro social es que esto en 20 años comience a deteriorarse hasta que a los 40 años deje de existir y ya no sean solo 13 puntos a capitalización individual, sino que estos 2 puntos pasen a la capitalización individual también y sean 15. Es decir, son 15 puntos muy a futuro, a 40 años, a la industria privada, que vuelvo a decir, el 87% de las y los chilenos no confían en su administración. Por lo tanto, creo que es un debate muy temprano para dar, pero es una situación que a nosotros a lo menos nos preocupa y nos parece que no resuelve el problema de fondo, sino que patea la discusión, porque en 20 años más, cuando esto se comienza a deteriorar, evidentemente la gente va a ver un perjuicio en su pensión y no nos convence del todo que sea un esquema que resuelva el problema político. Sin embargo, es parte de lo que estábamos mencionando, se está conversando para efectos de tener un paso y un avance en términos de seguridad social. Si esto eventualmente es suficiente como para un voto de aprobación en el Congreso, es una cuestión que vamos a tener que ver en realidad ya con el documento aprobado por el Senado, donde las indicaciones sean mucho más claras y donde la actitud de la oposición post elecciones municipales también se mantenga en los términos que se mantienen hasta ahora. Pues si tú me preguntas a mí, creo que la derecha buscaba, por sobre todas las cosas, viendo su conducta durante estos 2 años de tramitación, casi 2 años, buscaba sacarse un lastre electoral, porque eran apuntados con el dedo como la oposición que no quiere reformar el sistema de pensiones y que más bien sigue las minutas de las AFP. Y con esto, de alguna manera, hay una oxigenación que a mí me genera suspicacia y que por lo tanto la evaluaré entre los primeros días de noviembre. Tal cual. Y ahí seguramente estaremos conversando nuevamente, diputado. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, ahí está dura la pelea legislativa, así que le mandamos mucha fuerza. Gracias, diputado Giordano. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chau, chau. El diputado Andrés Giordano, pasando ahora por la voz de los que sobran. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. Que exista medios, espacios como la voz de los que sobran. No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. No solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.